Igual están órdenes para efectuar cuñas radiales de desprestigio en contra del colectivo de abogados. En un memorando del 26 de agosto del 2004 de Fernando Valle, remitido a Enrique Alberto Ariza, subdirector de análisis, en el que le envía fotocopia de información de inteligencia relacionada con proyectos educativos de CAJAR y CINEP respecto al área de derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Y se dice, con el fin de que se diseñe una estrategia similar desde el enfoque de los deberes que sirva para neutralizar los propósitos desestabilizadores de las ONGs y afianzar los principios y valores patrióticos de la sociedad colombiana. El resultado de los objetivos propuestos puede ser difundido anónimamente a través de varias emisoras de radio que nos han ofrecido sus espacios. Incluso se obtuvo copias de los convenios que hace el CAJAR con diferentes organizaciones para poder potenciar de forma más coordinada el trabajo de derechos humanos. Un organigrama de todos los integrantes del colectivo también se hizo, con cada una de las fotografías y cargos directivos que ocupaban estas personas, de quién era el responsable de cada área de trabajo. Se ordenaron realizar acciones ofensivas para sabotear obstaculizar actividades en derechos humanos. El colectivo de abogados, junto con otras organizaciones, había logrado ganar un espacio en Inravisión para hacer todos los días a las 8 de la mañana programa radial relacionado con temáticas de derechos humanos. Allí tenían asientos sindicatos, otras organizaciones, y Inravisión daba ese espacio para esos programas de radio en derechos humanos. También ordenaron sabotearlo, que se saboteara ese convenio. Y posteriormente, efectivamente, el espacio fue cerrado. Incluso quien coordinaba ese espacio falleció. Falleció curiosamente de una extraña enfermedad. Se elaboraron órdenes para filtrar o penetrar personas al servicio del DAS dentro del CAJAR. Y esa es la verdad que no aparece, porque esto ha sido todo un rompecabezas, porque esos expedientes, entender la dimensión de esto en esos miles y miles de folios no ha sido fácil, y porque lo que se encontró seguramente es una mínima parte de todo lo que hizo el DAS, y eso es lo que le reclamamos nosotros las víctimas, es la verdad, una verdad que vaya más allá de esa verdad procesal, una verdad real que nos diga quién estuvo detrás de todo esto, quiénes fueron las personas que infiltraron al colectivo. Esa es la verdad que reclamamos, y que se haga justicia. Incluso se elaboraron órdenes para reclutar a los conductores. Los conductores eran personas de confianza nuestra, que eran contratadas directamente por el DAS dentro del programa de protección que el colectivo de abogados tenía, y se ordenó reclutarlos. Se obtuvo sus fotografías bajo el título de secreto. Se obtuvo copias de todos los contratos de prestación de servicios suscritos por ellos, y qué carro manejaba cada conductor, fotografías de cada placa de cada carro y a qué abogado acompañaba ese conductor. Se obtuvieron la evaluación de los niveles de riesgo de integrantes del colectivo, porque hay unos estudios de niveles de riesgo que muchas veces lo hace el DAS, otras veces lo hacen otras entidades, y hace parte del programa de protección a defensoras y defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior. Todo eso también está allí, los estudios de riesgo que nos habían hecho, que le han hecho a varios de los abogados, a Lirio Uribe, a Luis Guillermo Pérez, cuáles eran sus teléfonos Avanteles que eran
entregados en el marco del programa de protección fueron interceptados en el marco del programa de protección que el Estado debe dar a defensores. Todo ese programa de protección del Estado fue utilizado para hacernos actividades de inteligencia. Pero también hay un elemento que es importante tener en cuenta, y es que mucha de la información, gran parte de esa información recopilada hizo énfasis en aspectos que involucraban al presidente Álvaro Uribe Vélez. Por ejemplo, el colectivo demandó junto a otras organizaciones la demanda contra el acto legislativo que aprobó la reelección, que consideramos que eso no contribuye a la democracia de un país. Y todas esas demandas, obviamente, estaban allí, todas las reuniones previas del monitoreo a través de los informes del embrujo están allí, etcétera. O sea, hubo un especial énfasis en casos o temas que podrían involucrar situaciones relacionadas con el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Pero tampoco la comunidad internacional, que de alguna forma vino a Colombia a hacer acompañamiento a defensoras y defensores, estuvieron al margen de esto. Una misión internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos vino a Colombia en el 2004 y vino acompañada del entonces Premio de Paz Shirin Ebadi. Shirin Ebadi estuvo aquí en Colombia entrevistándose con altas autoridades. Se entrevistó con el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a mostrar su preocupación por la situación de defensoras y defensores de derechos humanos. Y allí vemos que hasta la señora Shirin Ebadi, Premio Nobel de Paz, se le hicieron seguimientos, así como a las otras personas que lo acompañaban. Copias de sus pasaportes, allí están. Copias del ingreso a Colombia, allí están. Copias de una actividad pública, de fotografías y registros de esta actividad, reposa en los archivos en estos archivos de investigación. Esa misión internacional vino previo a un congreso que se iba a realizar en Colombia. Colombia iba a ser sede del Congreso Mundial de la FID, es decir, más de 160 organizaciones a nivel mundial iban a venir a Colombia. Era el primer congreso que íbamos a hacer en las Américas, y Colombia se había ganado el puesto a través de sus organizaciones filiales, el colectivo de abogados, el Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos, el Instituto de Servicios Legales Alternativos, ILSA, la Organización Femenina Popular, de que aquí se hiciera ese Congreso Mundial, que iba a significar un respaldo profundo para los defensores. Y en ese contexto, el presidente hizo fuertes señalamientos contra defensoras y defensores. Y esto originó en quienes organizaron el Congreso temores que llevó a que a última hora tuviese que cambiarse la sede del Congreso Mundial de la FID. Y se definió hacerlo en Ecuador. Y allí están las órdenes del DAS, en donde se ordena participar en este Congreso y hacer actividades de inteligencia. Y no solamente en Ecuador, en el Foro Mundial que se hizo en Porto Alegre, Brasil, donde participó el abogado Alirio Uribe Muñoz, allí también estuvo el DAS. En el expediente están los reportes fotográficos de las actividades de inteligencia que contra Alirio se hicieron en el Brasil. Pero ni siquiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano interestatal de la Organización de Estados Americanos, estuvo a salvo. Una misión encabezada por la entonces comisionada Susana Villarán, que estaba coordinando el colectivo de abogados, porque el colectivo de abogados es acompañamiento al pueblo cancuamo, a la comunidad indígena cancuama, que ha sido objeto de una política de persecución y exterminio. Es una comunidad
donde más de 300 personas integrantes a esta comunidad han sido asesinadas en los últimos años. Y que esto nos llevó a que el colectivo, junto con las autoridades indígenas, solicitáramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le exigiera al Estado colombiano medidas cautelares para proteger esta comunidad indígena que estaba siendo sometida a un proceso de eliminación física. Y la Comisión Interamericana ha decidido hacer una misión a la ciudad de Valledupar, que el colectivo de abogados a través de la abogada Yomari Ortegón estuvo coordinando. Y allí se hicieron también labores de inteligencia y se hicieron labores a cubierta contra la comisionada, con registros fotográficos y con órdenes para realizar actividades de inteligencia contra estas personalidades. Incluso en la AZ 33 del 2004, folio 73 a 86, obra una respuesta a una orden de trabajo que se había hecho el 20 de junio del 2005, donde el coordinador de escenarios y coberturas, Fabio Duarte Traslaviña, le entrega un informe de inteligencia a Jaime Fernando Valle, en donde constan los seguimientos al personal extranjero, donde se evidencian los seguimientos, se aportan fotocopias de sus pasaportes, facturas del hotel donde se hospedaron, todos y cada uno de los registros migratorios, registros fotográficos de los objetivos, los carros en los que se movilizaban, sitios donde llegaron. Y en el folio 82 existe un recorte de papel en manuscrito sin autor, pero dirigido al doctor Ovalle, donde se lee: doctor Ovalle, informe de media página para el doctor Noguera y misión de trabajo para Germán Villalba, solicitándoles acciones o cursos de acción para bloquear la llegada. Debe ser la llegada de las comisiones internacionales. Un aspecto que mereció una especial atención de parte de las actividades de inteligencia del DAS fue el litigio internacional. Incluso obra en la AZ 53.1 un informe reservado de mayo del 2005, donde se hace un resumen ejecutivo sobre la guerra jurídica internacional contra Colombia. Y en ese informe que presenta el DAS, hace todo un análisis de qué es la Corte, de cuál es la influencia que las ONGs nacionales tienen en la Corte y en la Comisión Interamericana, quiénes integran cada uno de estos órganos de protección, el nombre de los magistrados, el nombre del personal administrativo de estos órganos de protección. Se incluyen los nombres de organizaciones y sus representantes, el colectivo de abogados, ahí Uribe Muñoz, Rafael Barrios, que incluso se dice, Rafael Barrios en ese momento estaba exiliado en Estados Unidos y estaba apoyándonos y apoyaba la estrategia de coordinación del trabajo ante la Comisión y Corte, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y allí se le señala a él tenía a su esposa que vivía en Estados Unidos, la señora Kimberly Stanton, de nacionalidad norteamericana, a quien se le señala de haber participado en una reunión en Arauca con supuestos miembros de la guerrilla. Es decir, por cualquier lado se buscaba vincular cualquier actividad hasta de esposas en actividades ilegales. Se hablaba en ese informe de Eduardo Carreño como quien adelantaba relaciones con la guerra política, de Yomari Ortegón como la que mantenía relaciones públicas con los magistrados, de Gustavo Gallón como que contacta a las víctimas para coordinar declaraciones, de CEGIL, que es la organización
que es una organización de derechos humanos y una de las más importantes que litiga casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También hubo mucha información relacionada con SEGIL, con UOLA, etcétera. Y se hacen comentarios sobre el caso Mapiripán. Pero esa actividad ofensiva llevó a que el DAS propusiera y creara una organización, dice el informe en el folio 177, 179 de la misma AZ33, de crear una organización no gubernamental que defienda los intereses del Estado frente a la amenaza, dice el informe, que representa la manipulación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica y de la Comisión con sede en Estados Unidos por parte de organizaciones de fachada, casi nos dice, de fachada de grupos al margen de la ley. Y se hace toda una estrategia de cómo organizar esa ONG que va a defender los intereses del Estado. Y dice que la financiación partirá por colombianos en el exterior y por recursos propios del DAS. Que habrá representantes asesores de la DGI, la verdad no sé qué es eso, y abogados especializados. Que tendrán núcleos de apoyo directos compuestos por el señor Rafael Nieto Loaiza y por el señor José Miguel Narváez. Que tendrá unos núcleos de apoyo indirecto de Servicio de Inteligencia de Costa Rica, DAS, DGI. Entonces supongo que DGI debe ser algún organismo de seguridad, supongo que de inteligencia. Entonces cuando uno mira todo esto, señor juez, ¿qué puede concluir? Que si una política sistemática y generalizada, no solamente contra el Cajar y no solamente en el año 2004, es que en el proceso incluso obra un oficio remitido por el mayor Edgar Armando Mariño Pinzón, subdirector de operaciones, y se lo envía al subdirector de análisis José Manuel Herrera Brito, fechado del 21 de marzo del 2002, en el cual le presenta un informe sobre el cubrimiento que hizo en un panel sobre la defensa y la seguridad nacional organizado en la universidad, donde participó el colectivo de abogados, donde participó la Comisión Colombiana de Juristas, donde se aportan todas y cada una de las ponencias que estas organizaciones dieron en ese evento. Y ese oficio que está en el expediente, señor juez, es del 21 de marzo del 2002. Es decir, que no estamos hablando aquí de actividades de inteligencia a partir del 2004. Incluso en el primer informe, que está como un informe preliminar de las primeras acciones de inteligencia que se hicieron contra el colectivo y donde ya se han obtenido copias de la Cámara de Comercio, de los cargos, de toda la información que habían pedido, de los bienes que tenían cada uno de los abogados, qué bienes poseía, cuál era el registro de matrícula catastral que tenía cada abogado del colectivo, Eduardo Carreño, Pedro Maecha, Reinaldo Villalba, Soraya Gutiérrez, etcétera. Y en la última parte de ese informe preliminar de inteligencia aparece una parte que a mí me pareció curiosa, que indica incluso no 2002, 2001 dice ese informe. De otra parte revisa anotaciones, es decir, que el colectivo de abogados registraba anotaciones de inteligencia indicando la composición y nombres de la Junta del Cajar al 26 de abril del 2001. Y se dice que en esa anotación se realza el nombre, se realza el nombre de Eduardo Umaña Mendoza como uno de los fundadores del Cajar. Es decir, indica que ya habían anotaciones de inteligencia dentro del DAS de la composición de la Junta Directiva del colectivo de abogados desde el año 2001.